Can Yaman todavía no se quita a Demet Özdemir de la cabeza. Y la razón que lo atormenta es más fuerte de lo que pensábamos. Madre mía, gente, esto sí que es un bombazo. Acabo de enterarme de algo que me ha dejado con la boca abierta sobre Can Yaman. Parece que a pesar de que él está viviendo su vida de estrella internacional, hay una persona que sigue rondando sus pensamientos, y no es otra que Demet Özdemir. Sí, la que fue su gran amor en la pantalla y según dicen por ahí, también fuera de ella. Para ser honestos, muchos pensábamos que esa etapa ya estaba más que cerrada. Can está en Italia, triunfando con proyectos nuevos, con una fama que le explota en las manos. Y Demet, pues también rehaciendo su vida, ¿no? Pero al parecer, la cosa no es tan sencilla. Se está rumoreando y fuerte que hay algo que todavía le pesa a Can. ¿Qué es lo que lo atormenta, os preguntaréis? Pues según las malas lenguas, y ya sabéis que yo me entero de todo, no es que él la eche de menos románticamente en plan, ay, que solo estoy. No. Va mucho más allá. Parece que lo que le molesta, lo que le duele de verdad, es ver el éxito que está teniendo Demet ahora por su cuenta. O sea, imaginad la escena. Can en un momento de reflexión, viendo las noticias, las fotos, los proyectos que le salen a Demet y pensando, ¡jo, qué bien le va ahora! Y yo aquí. ¿No os da esa vibra? Yo creo que es un tema de ego para que engañarnos. Él está acostumbrado a ser el centro de atención, el protagonista indiscutible. Y ahora ver a Demet brillando con luz propia, con papeles importantes, con un reconocimiento que ya no depende de él, eso tiene que picarle un poquito. Muchos dirán que es envidia, pero yo sospecho que es más bien esa cosa de sentirse un poco reemplazable. O quizás que ella ha demostrado que también puede volar muy alto sola, y eso Can, que se ve como el rey de la selva, no lo lleva del todo bien. Pensad que ellos tuvieron una química brutal, que fue un boom mediático. Y ahora, ella sigue pegando fuerte y él se da cuenta de que ya no es el único foco. Lo que yo creo que está pasando es que Can se está dando cuenta de que Demet no era solo una adón a su carrera, sino que ella también tenía un talento inmenso y un futuro prometedor. Y el hecho de que ese futuro se esté cumpliendo, y ella esté cosechando éxitos que quizás él no imaginaba, pues le genera una pequeña espinita. No es tanto amor, sino más bien un oye, que bien te va, pero... Y esto, para ser honestos, es un clásico en el mundo del espectáculo. Cuando una pareja se separa y uno de los dos sigue brillando, el otro a veces se queda un poco descolocado. Sienten que perdieron algo o que no supieron valorar lo que tenían. Y en el caso de Can y Demet, que fueron un fenómeno, pues imagínate la magnitud de esa sensación. Así que cuando se habla de que Can Yaman no olvida a Demet Özdemir, creo que deberíamos dejar de pensar en el romance y empezar a pensar en el ego, en el orgullo de artista. Es la frustración de ver que el otro sigue triunfando y te recuerda que tú quizás no tuviste la última palabra en esa historia de éxito. ¿Y ahora qué? Pues supongo que Can tendrá que lidiar con esto. Seguir con su carrera, con sus fans, y quizás aprender que el éxito de otro no le resta al suyo.